Dios te bendiga y bienvenido al día número 231 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el libro de Jeremías, capítulo 38 al capítulo 41 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, me gustaría recordarte de que este podcast está disponible en 3 plataformas: en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube. Así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia. Y al igual, invitarte a que tú puedas ponerle un review, comentarnos de dónde nos estás escuchando y compartir este podcast con otras personas para que también ellos puedan unirse a esta comunidad, a este reto de leer la Biblia en un año. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien habla en nuestras vidas en este día. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora, te damos a ti, Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia. Cada día, Señor, adoramos y bendecimos tu santo nombre, reconociendo que es tu misericordia que nos sostiene, Señor. Pedimos que seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Clamo a ti, Señor, por la vida de cada persona que se ha conectado en este instante. Que tú les bendigas, Señor, que tú te glorifiques en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer Jeremías capítulo 38, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jehucal, hijo de Selemaías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron lo que Jeremías le decía al pueblo. Esto dice el Señor: todo el que se quede en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre, pero los que se rindan a los babilonios vivirán. Su recompensa será su propia vida. Ellos vivirán. El Señor también dice: la ciudad de Jerusalén ciertamente será entregada al ejército del rey de Babilonia, quien la conquistará. Entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron: Señor, este hombre debe morir. Esa forma de hablar desmoralizará a los pocos hombres de guerra que nos quedan, al igual que a todo el pueblo. Este hombre es un traidor. El rey Sedequías estuvo de acuerdo. Está bien, dijo, hagan lo que quieran. No los puedo detener. Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la celda y lo bajaron con sogas a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, miembro de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. Pero el etíope Ebed-Melech, un importante funcionario de la corte, se enteró de que Jeremías estaba en la cisterna. En ese momento el rey estaba en sesión junto a la puerta de Benjamín. Entonces Ebed-Melech salió del palacio a toda prisa para hablar con él. Mi señor y rey, dijo, estos hombres hicieron un gran mal al poner al profeta Jeremías dentro de la cisterna. Pronto morirá de hambre porque casi no hay pan en la ciudad. Entonces el rey le dijo a Ebed-Melech: toma contigo a unos 30 de mis hombres y saca a Jeremías de la cisterna antes de que muera. Así que Ebed-Melech se llevó a los hombres y fue a la habitación del palacio que estaba debajo de la tesorería. Allí encontró trapos viejos y ropa desechada, y que llevó a la cisterna y se los bajó con sogas a Jeremías. Ebed-Melech le gritó a Jeremías: ponte estos trapos debajo de tus axilas para protegerte de las sogas. Cuando Jeremías estuvo listo, lo sacaron. Entonces regresaron a Jeremías al patio de la guardia, la prisión del palacio, y allí permaneció. Cierto día el rey Sedequías mandó llamar a Jeremías e hizo que lo llevaran a la tercera entrada del templo del Señor. Quiero preguntarte algo, le dijo el rey, y no intentes ocultar la verdad. Si te dijera la verdad, me matarías, contestó Jeremías, y si te diera un consejo, igual no me escucharías. Entonces el rey Sedequías le prometió en secreto: tan cierto como que el Señor nuestro Creador vive, no te mataré ni te entregaré en manos de los hombres que desean verte muerto.
Entonces Jeremías le dijo a Sedequías: Esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: Si te rindes a los oficiales babilónicos, tú y toda tu familia vivirán, y la ciudad no será incendiada. Pero si rehusas rendirte, no escaparás. La ciudad será entregada en manos de los babilonios, y la incendiarán hasta reducirla a cenizas. Pero tengo miedo de rendirme, dijo el rey, porque los babilonios me pueden entregar a los judíos que desertaron para unirse a ellos. Y quién sabe qué me harán. Si eliges obedecer al Señor, no serás entregado a ellos, contestó Jeremías, sino que salvarás tu vida y todo te irá bien. Pero si te niegas a rendirte, el Señor me ha revelado lo siguiente: todas las mujeres que queden en el palacio serán sacadas y entregadas a los oficiales del ejército babilónico. Entonces las mujeres se mofarán de ti diciendo: ¡Qué buenos amigos tienes! Te han traicionado y engañado. Cuando tus pies se hundieron en el barro, te abandonaron a tu suerte. Todas tus esposas e hijos serán entregados a los babilonios y tú no escaparás. El rey de Babilonia te apresará y esta ciudad será incendiada. Entonces Sedequías le dijo a Jeremías: No le comentes a nadie que me dijiste esto, o morirás. Mis funcionarios quizás se enteren de que hablé contigo y te digan: Cuéntanos de lo que hablaban tú y el rey. De lo contrario, te mataremos. Si tal cosa sucediere, solo diles que me suplicaste que no te enviara de nuevo al calabozo de Jonatán por temor a morir allí. Efectivamente, poco tiempo después, los funcionarios del rey vinieron a Jeremías a preguntarle por qué el rey lo había llamado. Pero Jeremías siguió las instrucciones del rey y ellos se fueron sin enterarse de la verdad, ya que nadie había escuchado la conversación entre Jeremías y el rey. Así que Jeremías permaneció encarcelado en el patio de la guardia hasta el día en que Jerusalén fue conquistada. Jeremías capítulo 39. En enero del 9º año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó con todo su ejército para sitiar a Jerusalén. 2 años y medio más tarde, el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Todos los oficiales del ejército babilónico entraron y en señal de su triunfo se sentaron en la puerta central. Nergal-Sarecer de Samgar y Nebozarsequem, un oficial principal, Nergal-Sarecer, consejero del rey, y todos los demás oficiales del rey de Babilonia. Cuando el rey Sedequías de Judá y todos los soldados vieron que los babilonios habían invadido la ciudad, huyeron. Esperaron hasta la caída del sol y entonces se deslizaron por la puerta que está entre las dos murallas, detrás del jardín real, y se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas los persiguieron y alcanzaron a Sedequías en las llanuras de Jericó. Lo capturaron y lo llevaron ante el rey Nabucodonosor de Babilonia, que se encontraba en Ribla, en la tierra de Amat. Allí el rey de Babilonia dictó sentencia contra Sedequías. El rey de Babilonia hizo que Sedequías observara mientras masacraba a sus hijos en Ribla. El rey de Babilonia también masacró a todos los nobles de Judá. Luego le sacó los ojos y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Mientras tanto, los babilonios quemaron Jerusalén, incluidos el palacio real y las casas del pueblo, y derribaron las murallas de la ciudad. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a Babilonia a las personas que quedaban en la ciudad, a las que habían desertado para unirse a sus filas, y a todas las que quedaban. Pero Nabuzaradán permitió que algunos de los más pobres se quedaran en la tierra de Judá y los hizo responsables de cuidar los viñedos y los campos. El rey Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, que encontrara a Jeremías. Asegúrate de que no esté herido, le dijo. Trátalo bien y dale todo lo que quiera. Así que Nabuzaradán, capitán de la guardia, Nabuzazban, un oficial principal, Nergal-Sarecer, consejero del rey, y los demás oficiales del rey de Babilonia
Enviaron mensajeros para que sacaran a Jeremías de la prisión. Lo pusieron al cuidado de Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, quien lo llevó de regreso a su casa. Entonces Jeremías permaneció en Judá, entre su propio pueblo. El Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje, cuando todavía estaba en prisión. Dile a Ebed-Melech el etíope: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: cumpliré en esta ciudad todas mis amenazas, enviaré desastre y no prosperidad. Tú mismo verás su destrucción, pero te libraré de aquellos a quienes tanto temes. Como has confiado en mí, te daré tu vida como recompensa. Te rescataré y te mantendré seguro. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías capítulo 40. El Señor le dio a Jeremías un mensaje después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo dejó libre en Ramá. Este había encontrado a Jeremías atado con cadenas entre todos los demás cautivos de Jerusalén y de Judá que estaban siendo desterrados a Babilonia. El capitán de la guardia mandó llamar a Jeremías y le dijo: el Señor tu Dios trajo desastre a esa tierra, tal como dijo que haría, pues este pueblo ha pecado contra el Señor y lo desobedeció. Por eso ocurrió. Ahora voy a quitarte esas cadenas y dejarte libre. Si quieres venir conmigo a Babilonia, eres bienvenido. Me ocuparé de que seas tratado bien, pero si no quieres venir, puedes quedarte aquí. Toda la tierra está ante ti, puedes irte a donde quieras. Si decides quedarte, regresa a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. Él fue nombrado gobernador de Judá por el rey de Babilonia. Quédate allí con la gente que él gobierna, pero eso depende de ti. Puedes irte a donde quieras. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, le dio a Jeremías algo de comida y dinero y lo dejó ir. Entonces Jeremías regresó a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y vivió en Judá con los pocos que se quedaron en la tierra. Los líderes de los grupos militares judíos que estaban en el campo oyeron que el rey de Babilonia había nombrado a Gedalías, hijo de Ahicam, gobernador sobre las personas pobres que fueron dejadas en Judá, es decir, los hombres, las mujeres y los niños que no habían sido desterrados a Babilonia. Así que fueron a ver a Gedalías a Mizpa. El grupo incluía a Ismael, hijo de Netanías, Johanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, los hijos de Efaí, el netofatita, Jesanías, hijo de Maacateo, y todos sus hombres. Gedalías les juró que los babilonios no querían hacerles ningún daño. No tengan miedo de servirlas, vivan a la tierra y sirven al rey de Babilonia, y todo les irá bien, les prometió. En cuanto a mí, permaneceré en Mizpa para representarlos a ustedes ante los babilonios cuando vengan a reunirse con nosotros. Establezcanse en las ciudades que han tomado y vivan en la tierra. Cosechen las uvas, los frutos de verano y los olivos, y almacenenlos. Cuando los judíos que se encontraban en Moab, Amón, Edom y en los otros países cercanos oyeron que el rey de Babilonia había dejado un puñado de gente en Judá y que Gedalías era el gobernador, comenzaron a regresar a Judá de los lugares donde habían huido. Se detuvieron en Mizpa para encontrarse con Gedalías y luego se fueron a los campos de Judá para recoger una gran cosecha de uvas y de otros cultivos. Poco tiempo después, Johanán, hijo de Carea, y los otros líderes militares fueron a ver a Gedalías en Mizpa. Le dijeron: ¿sabías que Baalis, rey de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para asesinarte? Pero Gedalías se negó a creerles. Más adelante, Johanán habló con Gedalías en privado y se ofreció para matar a Ismael en forma secreta. ¿Por qué deberíamos permitir que venga y te mate?, preguntó Johanán. ¿Qué les sucederá entonces a los judíos que regresaron? ¿Por qué los pocos que quedamos deberíamos terminar esparcidos y perdidos? Pero Gedalías le dijo a Johanán: te prohíbo que hagas semejante cosa, ya que mientes en cuanto a Ismael. Jeremías capítulo 41. Después, a mediados del otoño de ese año, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, quien era miembro de la familia real y había sido uno de los altos funcionarios del rey,
Fue con 10 hombres a Mizpa para encontrarse con Gedalías. Mientras comían juntos, Ismael y sus 10 hombres de pronto se levantaron, desenvainaron sus espadas y mataron a Gedalías, a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador. Ismael también mató a todos los judíos y los soldados babilónicos que estaban con Gedalías en Mizpa. Al día siguiente, antes de que alguien se enterara del asesinato de Gedalías, llegaron 80 hombres de Siquem, de Silo y de Samaria para adorar en el templo del Señor. Venían con sus barbas afeitadas, con las ropas rasgadas y con cortaduras que se habían hecho en el cuerpo. También traían consigo incienso y ofrendas de grano. Entonces Ismael salió de Mizpa para ir a su encuentro e iba llorando por el camino. Cuando los alcanzó, les dijo: «Oh, vengan y vean lo que le ha sucedido a Gedalías». En cuanto entraron a la ciudad, Ismael y sus hombres los mataron a todos, menos a 10, y echaron sus cuerpos en una cisterna. Los otros 10 convencieron a Ismael que los dejara en libertad, con la promesa de traerle todo el trigo, la cebada, el aceite de oliva y la miel que habían escondido. La cisterna donde Ismael echó los cuerpos de los hombres que asesinó era grande, cavada por órdenes del rey Asa, cuando fortificó Mizpa para protegerse de Baasa, rey de Israel. Así que Ismael, hijo de Netanías, la llenó de cadáveres. Después Ismael capturó a las hijas del rey y al resto del pueblo que había quedado en Mizpa, bajo el cuidado de Gedalías, quien había sido encargado por Nabuzaradán, capitán de la guardia. Los llevó consigo y comenzó el regreso a la tierra de Amón. Sin embargo, cuando Johanán, hijo de Cares, y los otros líderes militares se enteraron de los crímenes cometidos por Ismael, reunieron a todos sus hombres y salieron a detenerlo. Lo alcanzaron junto al estanque grande cerca de Gabaón. La gente que Ismael había capturado gritó de alegría cuando vio a Johanán y a los otros líderes militares. Entonces todos los cautivos de Mizpa escaparon y empezaron a ayudar a Johanán. Mientras tanto, Ismael y 8 de sus hombres escaparon de Johanán y huyeron a la tierra de los amonitas. Entonces Johanán, hijo de Careas, y los otros líderes militares tomaron a toda la gente que había liberado en Gabaón, los soldados, las mujeres, y los niños y los funcionarios de la corte que Ismael había capturado, después de matar a Gedalías. Los llevaron a todos a la aldea de Jerut Kimam, cerca de Belén, donde hicieron preparativos para irse a Egipto, porque tenían miedo de lo que harían los babilonios cuando se enteraran de que Ismael había matado a Gedalías, el gobernador designado por el rey babilónico. Aleluya. Así que hemos visto que dentro de esos capítulos que hemos leído del 38 al 41, narran momentos muy difíciles, verdaderamente. Y podemos decir que es el inicio, ¿verdad?, de lo que Jeremías había venido profetizando, lo que Jeremías había venido advirtiendo al pueblo. Vemos la persecución contra Jeremías mismo, la caída de Jerusalén y el caos que siguió después de la destrucción de la ciudad. Y a pesar de todo, vemos nosotros la mano de Dios sigue presente, cuidando a su siervo y cumpliendo su palabra. En el capítulo 38 vemos que algunos líderes que les golpeaba los oídos escuchar ese mensaje de Jeremías, se unen y lo acusan de ser alguien que es un traidor, un incitador. Y con el permiso del rey Sedequías, toman a pobre Jeremías y lo arrojan a una cisterna que estaba vacía, gracias a Dios, que no había agua dentro de ahí, pero era una cisterna donde no había escapatoria de ese lugar para Jeremías. Obviamente con todo el barro y las aguas, las paredes de aquel lugar obviamente iban a estar deslizadas y iba a ser imposible para Jeremías subir. Y lo tiran dentro de ahí con el fin de que Jeremías muera, ¿verdad? Pero
vemos nosotros que un funcionario etíope llamado Ebed-Melech intercede ante el rey. El instante que él se da cuenta, corre al rey y le dice: oh rey, no permitas esto, permíteme ir y rescatar a Jeremías porque va a morir. Y vemos que va él y el rey le da permiso y corre él a la salvación de Jeremías y le tira unas cuerdas y trapos para que él pueda subirse. Y vemos nosotros que más tarde, más después de que Jeremías ha salido de allí, el rey Sedequías consulta en secreto a Jeremías y le pide que le dé la verdad, aunque no le vaya a gustar, ¿verdad? Y Jeremías una vez más le repite que si se entrega al rey de Babilonia, vivirá y la ciudad no será destruida. Pero vemos nosotros, ¿verdad?, más adelante, que obviamente el rey Sedequías no hace caso a la palabra de Jeremías, hablada por medio de Jeremías. En el capítulo 39 vemos que finalmente, en el año 11 del reinado de Sedequías, los babilonios rompen las murallas de Jerusalén. El rey huye, pero es capturado, tal como Jeremías lo había dicho. Y sus hijos, vemos que son ejecutados delante de Sedequías. Y aún vemos que a él le sacan la vista y lo llevan encadenado a Babilonia. De ahí vemos que la ciudad es quemada y saqueada, tal como Jeremías lo había advertido. Sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios sobre la vida de Jeremías y por esa obediencia y fidelidad de Jeremías hacia Dios, Jeremías recibe protección especial de parte de Dios por medio de Nabucodonosor, quien ordena que se cuide a Jeremías. Y si recordamos bien, del capítulo 38, lo que acabamos de leer y hablar, este etíope llamado Ebed-Melech también recibe una promesa de Dios. Será librado por su confianza en el Señor, por honrar a Dios. Y en el capítulo 40 vemos nosotros que Nabucodonosor pone a Gedalías como gobernador sobre la gente que quedó en Judá. Y vemos que Jeremías recibe la libertad de decidir si quedarse en la tierra o irse a Babilonia. Y vemos que él decide quedarse en la tierra, en su tierra, en Judá. Y de ahí vemos, ¿verdad?, que Gedalías anima al pueblo a servir a los babilonios para poder vivir en paz. Hagamos caso, dice Gedalías, sometámonos a este reinado para que todo vaya bien, para que todo vaya en paz. Y vemos que algunos capitanes militares regresan y se someten al gobierno de Gedalías, quien les asegura que estarán bien bajo el dominio babilonio. Aleluya. Y en el capítulo 41 vemos que desafortunadamente siempre está un grupo de personas que son desobedientes. Está el trigo y la cizaña, ¿verdad? Y vemos que Ismael, un descendiente real, conspira contra Gedalías y lo asesina junto con muchos hombres en Mizpa. Luego secuestra al resto de la población para llevarlos con los amonitas. Y vemos que Johanán y otros capitanes lo persiguen, rescatan a los cautivos y frustran el plan. Aunque Ismael escapa, ¿verdad? Y a la vez vemos, ¿verdad?, que el pueblo, lleno de temor por todo lo que ha sucedido, todo lo que Ismael causó e hizo, que se interpuso, quitó a la persona que había sido puesta por los babilonios como gobernante. El pueblo se atemoriza y consideran la idea de huir a Egipto, ¿verdad?
Así que dentro de esos capítulos, ¿verdad? Vemos nosotros no tan solamente el cumplimiento de lo que hemos venido leyendo por varios capítulos de esta advertencia. Estamos en el capítulo 41, ¿verdad? 38 al 41 al día de hoy. Y tomó tantos capítulos de advertencia al pueblo, a Sedequías. Y aún así vemos nosotros que el pueblo no escuchó. Y aunque fue ultrajado Jeremías, vemos nosotros la mano y la protección de Dios constantemente sobre su vida. Dios siempre proveyendo justo a tiempo lo necesario. Vemos que la fidelidad de Dios para cuidar a Jeremías y a los que confían en él, porque también aquel etíope, aún en medio del juicio, vemos la mano de Dios para aquellos que fueron fieles al Señor. Pero también a través de estos capítulos vemos nosotros que apartarse de Dios y rechazar su palabra trae consecuencias, trae juicio de Dios. Aleluya. Y quiero terminar con este versículo en capítulo 39, verso 18, que dice: Te pondré a salvo y no serás entregado a los hombres a quienes tanto temes. Te salvaré y no morirás en la guerra ni por hambre, sino que escaparás con vida porque confiaste en mí. Yo, el Señor, he hablado. Dios es fiel y justo. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy. Dios te bendiga.